Traiga Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18 al 22. Voy a leerlo y hoy usted me sigue con su vista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora, bendito Dios, voy a compartir tu bendita palabra. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto en el corazón de mis hermanos. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Aún aquellos que han de oír esta transmisión o ver esta predicación, que esta palabra les bendiga, que actúe, Señor, tu poder en sus vidas, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios bien fuerte, se pueden sentar. Le puse por tema, hermanos, a esta palabra, esta predicación: yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Dice la Biblia que estos discípulos de Juan vinieron, le preguntaron a Jesús: ¿tú quién eres? Y la respuesta de Jesús fue: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y dice este pasaje que en ese mismo instante Jesús sanó, ¿sí? Liberó, ¿sí? Toda una serie de milagros, de maravillas. ¿Qué es un milagro, hermanos? ¿Qué es un milagro? Algo que rompe las leyes sobrenaturales, ¿sí? Algo que rompe las leyes, que sobrepasa las leyes sobrenaturales, y se le atribuye a una intervención sobrenatural. Obviamente nosotros, los cristianos de origen divino, los que no creen en Dios, que creen en el enemigo de Dios, pues se lo atribuyen también. Ese ser también hace milagros, hermanos, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar de los milagros que hace Dios. Otro nombre que se le da también a los milagros es prodigios, maravillas, ¿sí? ¿Cuál es el milagro más grande registrado en la Biblia? ¿Cuál es el milagro más grande registrado en la Biblia? Que a usted así lo impacta cuando lee ese milagro, ese acontecimiento. La resurrección de Lázaro, dicen algunos que fue el milagro más grande porque ya tenía 4 días de muerto. Mi esposa me hace señas cuando se dividió el mar rojo, ¿sí? El milagro más grande, hermanos, está registrado en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada, por la palabra, mandó Dios y fueron creados los cielos y la tierra, ¿sí? Ese es el milagro más grande registrado en la Biblia. Todos los demás son milagros también. Yo voy a mencionar ahorita algunos. Traigo una serie ahí anotada de milagros. Pero, ¿sí? En el principio nada más existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿sí? Y Dios decidió hacer los cielos y la tierra, el universo, y actuaron los tres juntos en unidad, en armonía. Dios dijo la palabra, el verbo accionó, la palabra accionó, y por él fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en él existe. Yo sé que para cada quien puede decir, bueno, para mí el milagro más grande es este, ¿verdad? Pero creo que ese es el milagro más grande, Génesis 1:1. Hermanos, en la Biblia vemos milagros de sanidad. Hay uno en especial que a mí me encanta, y es aquel paralítico que fue llevado por sus amigos. Aquel que fue llevado por sus amigos, y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos que llevaron a este paralítico a Jesús, dice que le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después de que pusieron en duda los escribas, los eruditos de aquel tiempo, los teólogos de aquel tiempo, pusieron en duda la autoridad de Jesús para perdonar pecados, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo que es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Y dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia en Lucas 5:26: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Hermano, yo quiero que aprendamos algo esta noche, esta tarde. Yo quiero que aprendamos algo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido testigos de milagros, ¿sí? Todos, especialmente los que tenemos años en el evangelio, en el camino de Dios, hemos visto señales, hemos visto maravillas, hemos visto prodigios, ¿sí? ¿Sí? Y me llama la atención cómo Jesús les dice a estos dos hombres, a estos dos discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Algo que quiero que aprendamos esta tarde, hermanos. Yo sé que usted ya sabe que Jesús hace milagros. Yo sé que usted ya sabe, ya hemos estudiado que el tiempo de los milagros no ha cesado. Aunque algunos por ahí enseñan que ya se acabó el tiempo de los milagros, usted y yo somos un milagro de Dios y lo hemos experimentado, ¿sí? Pero algo que quiero que aprendamos esta tarde, ahorita voy a ver una serie de milagros que tuve yo aquí seleccionando. Quiero que entendamos algo, hermanos. No es mi intención presentar a un Cristo milagrero, ni un evangelio milagrero que anda haciendo milagros por todas partes. Quiero que aprendamos algo, hermanos. Los milagros que Cristo hace tienen un propósito. Los milagros que Cristo hace tienen un propósito, hermanos. Y vamos a ver, dice también, hermanos, en la Biblia encontramos un milagro financiero, hermanos. ¿Cuántos ocupan milagros financieros? Hay gente que ocupa milagros financieros. Y un día llegó Jesús al templo y le dijeron: paga los impuestos, paga tu cooperación. Y no estaba cerquitas Judas, hermano. No estaba el tesorero. Y Jesús no traía efectivo en ese momento, no traía cash. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿de quién deben cobrar los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? No, pues de los extranjeros. Pero mira, para no entrar en controversia, para no discutir con ellos, vete al mar y el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí va a haber una moneda para que pagues el impuesto por ti y por mí. Oiga, yo me quedo pensando en ese milagro financiero, hermanos. No era mucho, hermanos, ¿sí? Lo que se ocupaba.
podía haberle dicho Jesús a Pedro: ve a tu casa o ve y busca a Judas y dile que te dé de ahí del tesoro. Pero lo manda al mar y que saque un pez. Y el primer pez que saques no era que echaba la red, hermano. Y pues ya entre muchos a lo mejor estaba fácil la cosa, ¿verdad? Como algunos dicen: aquí hay alguien que le duele la cabeza. Pues sí, entre los 60, 80 que Gracias, hermano. Hermanos, otro milagro que me asombra ahí en la escritura es el milagro de liberación, hermanos. Milagro de liberación. Gente, un personaje oprimido por el diablo. Aquí en donde nos narra, donde leí ahorita al principio, dice que echó fuera demonios. Pero hay un caso de liberación muy especial en la Biblia, de un endemoniado de Gadara, que no tenía un demonio ni dos, tenía una legión de demonios adentro. Y una legión era como de 2,000 a 3,000 soldados, hermanos. Este hombre, dice la Biblia, que lo amarraban y reventaba las cadenas, desmenuzaba los grillos, que eran bolas de fierro, hermanos. ¿Sí? Dice que andaba desnudo, asustando a todos, golpeándose e hiriéndose. Y después de tener su encuentro con Jesús, y que Jesús le ordena a estos demonios que salgan y se vayan de este varón, dice la Biblia que la gente del pueblo salió a ver a Jesús. Dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, hablando del pueblo. Dice: y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Mire qué tremendo. Un hombre atormentado por muchos demonios, ¿sí? Un hombre que el diablo usaba para golpear y maltratar a los demás, para asustar a los demás, ahora estaba completamente loco, fuera de sí, después de tener su encuentro con Jesús y la liberación, ¿sí? Dice que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Wow. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Porque lo que Cristo hace, lo hace bien hecho, hermanos. Lo que Cristo hace, lo hace bien hecho. Y estos mismos milagros, hermanos, todavía suceden hoy en día. Todavía suceden hoy en día. Todavía los demonios pueden ser expulsados de las personas. ¿Sí? Dios puede suplir tu necesidad. Dios sigue sanando. Otro milagro, hermanos, que me llama la atención, como dijo mi esposa, cuando Dios le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Dice: e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El mar se abrió en dos, ¿sí?
La ciencia, hermanos, siempre tratando de demostrar que no fueron milagros lo que la Biblia registra, hoy comprueban que ahí en el Mar Rojo hay restos de los carros egipcios. Se han encontrado las ruedas, se han encontrado, ¿sí?, restos del equipo del ejército de Faraón, de su armamento, a hoy en día, hermanos, ¿sí? Por ahí algún agnóstico, esos que no creen en los milagros, decía que eran mentiras, que esa parte cuando pasó el pueblo de Israel estaba seca y que el agua les había llegado a los tobillos. Otra idea, ¿sí?, que era una mentira. Lo tremendo es cómo se pudieron ahogar todo el ejército de Faraón y sus carros y sus hombres de a caballo. Entonces, hermanos, el milagro sucedió, el milagro aconteció, ¿sí? El Mar Rojo se abrió en dos, se dividió para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Tenemos otro milagro similar, bueno, hay varios, pero hay otro milagro similar cuando el río Jordán, ¿sí?, se seca para que pueda pasar Josué y todo el ejército de Israel para conquistar la tierra prometida. Y los científicos, los que quieren desprestigiar la Biblia, sacaron un argumento y dijeron: no, es que lo que ellos no saben es que allá más arriba hubo un derrumbe, se cayeron unas montañas y desviaron el cauce del río Jordán. Un argumento, nomás que pasó en ese instante, cuando el pueblo de Israel avanzó. Y lo tremendo es que después de que pasó, el río volvió a agarrar su cauce. Entonces, hermanos, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Otro milagro, hermanos, que a mí me llama la atención son las apariciones angelicales. Las apariciones angelicales. Jesús se le presenta a Pablo, a Saulo, ¿sí?, en un resplandor de luz. En un resplandor de luz, y tiene ese encuentro Pablo con Jesús. Pablo es transformado, es cambiado y enviado a predicar a los gentiles. Hermanos, lo maravilloso es que esas apariciones, ya sea de Jesús o de ángeles, han seguido, ¿sí? Dice en Hechos 27:23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Después de 14 días de estar náufragos a la deriva en el mar, donde habían perdido toda esperanza de sobrevivir, ¿sí?, se aparece el ángel del Señor y le habla a Pablo y le dice: no temas, no vas a morir. Es más, se te van a conceder todos los que están en la nave contigo, ni uno va a perecer. Estas manifestaciones, hermanos, de ángeles o del Cristo mismo, hoy en día es algo que Dios usa mucho en el Medio Oriente para que se conviertan los musulmanes, hermanos. Ahora que vino uno de los misioneros, estuvo contándonos esa historia, ¿sí? Fui por él al hotel y luego llegué aquí por los hermanos, y mientras lo trasladábamos, llegábamos al lugar, le dije: cuéntanos algo sobrenatural, hermano. Y empezó a contarnos esa historia de uno de los discípulos de él que se convirtió a través de esa experiencia de ver a un hombre como pura luz, una silueta de pura luz, y que le daba una palabra, ¿sí? Hermanos, los milagros siguieron. Algunos dicen: no, es que eso fue solamente para el tiempo de Jesús, pero no es así. La Biblia dice que los milagros siguieron
también en el tiempo de los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles dijeron, y lo registra Hechos 4:30, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Ellos iban a seguir predicando, ellos iban a seguir proclamando, compartiendo las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, mientras el poder de Dios estuviera con ellos para obrar milagros. Y del tiempo de los apóstoles, hermanos, ¿cuál es el milagro que más le llama a usted la atención? A ver, eche a volar su mente. ¿Cuál es el milagro que más le llama la atención del tiempo de los apóstoles? A ver si coincidimos. Bueno, pero ese fue Jesús. Ese fue Jesús el que no, del tiempo de los apóstoles, que en el tiempo de los apóstoles Dios los usó para hacer algún milagro sobrenatural. Fueron muchas sanidades, liberaciones de demonios, resurrección de muertos, pero alguno que usted se acuerde que diga, a mí este milagro me impacta. Cuando Pedro y Juan al cojo de la puerta llamada la Hermosa. Amén. Ese es un milagro sobresaliente que se maravillaban todos, ¿verdad? Cuando veían a aquel cojo agarrado de los brazos de Pedro y Juan y saltando y danzando. Otro milagro, hermanos. La conversión del apóstol Pablo. Ok, el hermano José dice que la resurrección de Eutico, que se durmió, bajó Pablo, oró por él y lo resucitó. ¿Se acuerda de algún otro milagro? Cuando sacan a Pedro de la cárcel, así que se abren las puertas solas, ¿sí? Y yo anoté el que dice el hermano Antonio. A mí ese es el que me impacta así, que dice la escritura, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, y eran sanados, hermanos. A mí eso me impacta, ¿sí? A mí eso me impacta, porque ni siquiera oraba Pedro por ellos. Aquellos hombres tenían fe, aquella gente tenía fe que sacaba a los enfermos. Y nosotros sabemos que no era la sombra de Pedro, era el poder de Jesucristo. Sabemos que es el poder de Jesucristo. Pablo mismo dice, ¿por qué nos quieren ofrecer holocausto a nosotros? Nosotros no hacemos nada. ¿Por qué se nos quedan viendo así? Todo esto es por el poder de Jesucristo. Por el poder de Jesucristo. Y hermanos, los milagros tienen un propósito. Los milagros tienen un propósito. Jesús no sanó a todos los enfermos, hermanos. Pudo sanar de todas las enfermedades. No había una enfermedad que él no la pudiera sanar. Pero no sanó a todos los enfermos. Estuvo ahí en el lago en el estanque de Betesda, y había una multitud de enfermos, y solamente sanó al paralítico que tenía 38 años ahí. ¿Sí? Había muchos leprosos y no los sanó a todos, pero aquellos que sanó, los sanó con un propósito. Los milagros que hace Dios, hermanos, esos milagros siguen vigentes para nosotros. Y usted dice, pues entonces ya está, ya la hice para mi necesidad. A mí me llama la atención, hermanos, que el apóstol Pablo fue un hombre muy usado por Dios. Dice la Biblia que cuando naufragaron, llegaron a la isla donde estaba Publio, era el gobernador, era el dueño de aquella isla, el principal de la isla.
Y dice que su padre estaba enfermo. El padre de Publio, dice la Biblia, que estaba enfermo de disentería. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Wow. Y dice que los trataron con mucha humanidad. Dice que los trataron muy bien, al grado que cuando se fueron les cargaron de cosas. Habían perdido todo en el naufragio. Se salvaron en tablas, se salvaron nadando, llegaron a la orilla, todo se había perdido su equipaje. Pero los naturales de aquella isla, después de haber aquel milagro, después de haber visto lo que Dios había hecho, dice que los trataron muy bien. Hermanos, los milagros tienen un propósito. También registra la Biblia, hermanos, que con colaboradores del apóstol Pablo estuvieron enfermos. Y es obvio que Pablo oró por ellos, pero Dios no los sanó. La Biblia registra y dice, y dejé a Epafrodito enfermo. Y el mismo Pablo dice, he orado por este aguijón, que creemos que era una enfermedad que tenía en su vista. Dice, he orado 3 veces y Dios me dijo que no me iba a sanar. Hermanos, yo quiero que usted y yo aprendamos. Los milagros siguen vigentes. Los milagros están disponibles, ¿sí? Pero no para complacernos, no para chiflarnos, no para que, ay, bueno, es que yo soy el hijo mimado de Dios y por eso Dios me hace todo esto a mí. No, tienen un propósito. El oído de Dios no se ha grabado para oír, ni su mano se ha cortado para sanar. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree. Voltéate con tu vecino y dile, nomás tenemos que creer. Nomás tenemos que creer. Marcos 16:17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que cuando le hablen que hay que orar por un endemoniado, no te tenga miedo. No me hable a mí, vaya usted. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? A los que creen les van a seguir estas señales. Hermanos, que Dios use tu vida, que Dios use mi vida. Un día llegó una mujer y me dijo, usted oró por mí, hermano, y por mi esposo, no podíamos tener hijos, y mire, aquí está este bebé. Ni me acuerdo en qué rancho la conocí, pero por allá me la encontré en Moctezuma. Dice, mire, Dios nos dio un bebé. Hermanos, hemos visto maravillas, hemos visto sanidades, hemos sido testigos, ¿sí? Uno de los así testimonios que a mí me asombran fue una mujer que no tenía un riñón, que tenía solamente un riñón, y Dios le puso un riñón nuevo. Y estaba ahí las radiografías donde no lo tenía y luego donde lo tenía. Y dijeron los doctores, ese riñón es como el riñón de un bebé.
su riñón nuevo. Una campaña que hicimos aquí en el Mall de Juárez con el pastor, el hermano Leonel Cárdenas, ¿sí? Dios sanó a una mujer de psoriasis. Ella se llenaba de psoriasis desde el cuello hasta los pies. Y dice, yo siempre usaba hasta acá y hasta abajo, que no se viera mi cuerpo. Y el primer día que fue, Dios la sanó. Al segundo día fue y se hizo exámenes médicos. Y al tercer día llegó con las evidencias. Mire, Dios me sanó. Y nos enseñó parte de su cuerpo. Dice, mire, desapareció la psoriasis. Y la psoriasis clínicamente no se cura. ¿Sí? La medicina no la puede curar. Pero lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Así que lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que tenemos que anunciar. La gente siempre va a llegar, tengo este problema, tengo esta necesidad. Y hermana Alicia, aunque a usted le duela la espalda, usted ore por otros por sanidad y Dios los va a sanar. No sé por qué, así lo hace Dios. Está usted pasando por la situación difícil, está pasando por la prueba. Y nos trae a esa gente que está pasando por esa situación para que le ayudemos a él. Y lo tremendo es que Dios obra. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué mi necesidad no? Hay un propósito. Hay un propósito cuando Dios obra, ¿sí? Y también hay un propósito cuando Dios dice, espérate, estoy trabajando. Pero mi mensaje esta tarde, hermanos, es: yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Y les animo a que ore por sus necesidades y por las necesidades de los demás. Y espere en Dios. Vamos a estar de pie. Y vamos a orar por un milagro. Si usted tiene una necesidad, vamos a orar por esa necesidad. Vente, hermano Enrique, vi que andas malito. Vente, vamos a orar por sanidad por ti. ¿Sí? Pero quise tomar toda esta serie porque no nada más es sanidad, hermano. Siempre nos enfocamos en la sanidad. No. Cualquier tipo de necesidad que tú tengas, Dios puede obrar. Dios puede obrar. Para Él nada es imposible. Y aunque el hombre diga, y aunque tus ojos digan, porque a veces nuestros ojos nos dicen que no va a pasar nada, o que no está pasando nada. Usted está orando y los ojos están diciendo, ya ves, no está pasando nada. Tú créele a Dios, porque al que cree, le será hecho. Jesús le dijo a Jairo, tú nada más cree. Todo lo que tienes que hacer, dijeron, ya se murió. Tú nada más cree. Así que vamos a creer en esta tarde. Oremos. Si usted no tiene ninguna necesidad, qué bueno, extienda su mano derecha hacia acá, a la frente, los que están aquí en el altar, y vamos